y el otro que es de la interrelación entre estados de manera pacífica y permanente. Ahora, tenemos una serie de casos: Afganistán, Siria, no necesitamos ir a Palestina, Israel, Yemen, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Es una lista puse simplemente algunos ejemplos porque ahora por las noticias tendemos a hablar de Palestina e Israel. Esto no es nuevo, es el más volátil en este momento, pero no es el único. La serie de articulados para tener que de alguna manera solucionar este tipo de disputas tiene que ver con la Carta de Naciones Unidas, tiene que ver con innumerables, pongo algunos ejemplos, resoluciones de la Asamblea General y obviamente las dos prohibiciones, las dos excepciones al uso de la fuerza, que tienen que ver con la autodefensa y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Autodefensa, que acá podría hablar el tema de Palestina, Israel. Israel como Estado soberano tiene derecho a autodefensa. Esto no sé qué parte, si los periodistas están bien informados, pero Palestina no es un Estado, Israel es un Estado. Hamas es un grupo terrorista y Hamas ataca a un Estado soberano. Como cualquier otro Estado soberano, Israel tiene derecho a defenderse. Ahora bien, está la cuestión, como abogados es un concepto bastante importante en cualquier jurisdicción, la proporcionalidad de la defensa, que ese ya es otro tema y habría que ver si realmente Israel está siendo proporcional en la defensa. Es otra pregunta esta. Pero el Estado de Israel tiene derecho a la autodefensa, que es justamente garantizado por la Carta de las Naciones Unidas. Y es un poco el discurso legal con intencionalidad política de Estados Unidos y de países centrales como el Reino Unido para no entrometerse. Digo discurso con base legal, pero con manipulación política, porque existen otras razones que si da el tiempo vamos a hablar. Bueno, después el Consejo de Seguridad, no me voy a meter por cuestiones de tiempo. Una serie de órganos, nombré la autodefensa, nombré el Consejo de Seguridad, pero cualquiera de los órganos puede tener algún tipo de intervención en disputas territoriales. Incluso la Asamblea General hace poco, fin de octubre, dictó una resolución para el cese de fuego, a manera de recomendación entre Palestina e Israel. Esto es derecho internacional global. Ahora, no solamente el menú tiene que ver con derecho internacional global, Naciones Unidas y una serie, por eso hablo de menú, de procedimientos como la mediación, el arbitraje, la pregunta o encuesta, etcétera, 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 la Corte Internacional de Justicia, sino que a su vez lo que llamo derecho internacional particular. No hablo de regional, ¿por qué? Porque la OTAN, por ejemplo, no es regional, es particular de acuerdo al tema, el uso de fuerza, ¿sí? El derecho internacional particular replica Naciones Unidas a manera de Carta de Naciones Unidas aplicada a Unión, en este caso en nuestra OEA, Organización de Estados Americanos, en la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas replican de alguna manera el articulado que tiene Naciones Unidas y brindan los mismos los mismos procedimientos: arbitraje, jurisdicción exclusiva, tribunales propios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de decir acá, y acá lo clasifiqué en distintos remedios, esos procedimientos, como el arbitraje, como la Corte Internacional de Justicia, terminan en lo que yo clasifico en el 2017 y 2020 como remedios bilaterales, multilaterales o unilaterales. Hay un menú de organizaciones a nivel global y a nivel particular. Hay un menú de procedimientos a nivel internacional, global y particular. Y hay un menú de remedios, de nuevo. Desde la independencia y la autodeterminación hasta la fórmula Hong Kong o la fórmula Antártica, que es congelar, no discutir el tema que en este momento está congelado por 50 años más, pero prontamente va a haber que discutir el tema de la soberanía. Bueno, la Corte Internacional de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El punto que estoy tratando de hacer en esta parte de la segunda parte de mi presentación tiene que ver. La primera parte vemos COVID, vemos varias disputas, y vemos Estados soberanos manteniendo su posición, justamente porque soy soberano, ¿sí? En un mundo cosmopolita. Dependiendo de la jurisdicción que me toque, tengo acceso a o no tengo acceso a. Voy a ser parte de una disputa, no voy a ser parte de una disputa. En el caso de disputas hay un menú de órganos y organizaciones a nivel global y particular, hay un menú de remedios, hay un menú de procedimientos. Ahora, no podemos poner solución en el 2023 a Palestina e Israel, no podemos poner solución a Cachemira, no podemos poner solución a Malvinas. Creo yo que no podemos poner soluciones porque justamente buscamos soluciones. Y lo que yo llamo es, acá la historia, esta es la parte final, serán 10 minutos más aproximadamente.
Uso una metáfora que no es mía, viene de la India. Y esto van a entender enseguida lo que quiero decir. Esta historia tiene que ver con 6 hombres ciegos, subrayo la palabra hombres, que se encuentran por primera vez con un elefante. Algunas personas quizás conocen la historia. Y se tratan de describir los unos a los otros qué es un elefante. Repito, por primera vez se encuentran 6 hombres ciegos a un elefante. Uno de ellos comienza a tocar lo que sería la pierna y le explica a los demás. El elefante tiene una cierta textura sólida, tiene forma cilíndrica y parece bastante alto. El elefante debe tener forma de columna. El otro de los ciegos dice: estás completamente equivocado. Comienza a tocar la cola y dice: es mucho más fino que una columna, tiene rugosidad y parece que tuviera una especie de cabellosidad al final. El elefante tiene forma de cuerda, ¿sí? Un tercer ciego le dice: ustedes están completamente equivocados tocando el lomo. El elefante tiene forma de pared, porque es una cosa mucho más grande que una columna, no tiene arrugas como una soga y parece interminable, debe ser una pared. Bueno, la conclusión o la moraleja de la historia, creo que la tienen, es que todos de alguna forma en lo particular tenían algo de razón, pero no concretaron que era un elefante en su totalidad. Entonces, a propósito, y hablo de hombres, puse aquí ejemplos como Boris Johnson, obviamente, explicaría lo que es un elefante, como Vladimir Putin, o Donald Trump, o Alberto Fernández, en el caso de Argentina y las Malvinas, Imran Khan, en el caso de Pakistán, o Benjamin Netanyahu, que tiene que ver con Israel, entenderían el elefante que es la disputa territorial. Y cómo, no solamente ellos, que son hombres, no sé si dan cuenta justamente esto, no tenemos perspectivas femeninas. Recién ahora se está hablando del feminismo, de la teoría legal feminista, etcétera, 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 cuando, bueno, no es nuevo. Pero, como un periodista, o como un hombre militar, o como un hombre de negocios, o un abogado, vería la misma disputa. En mi caso, uso 3 ciencias, como un politólogo, como un abogado, como un experto en relaciones internacionales. Simplemente una visión, diría, bastante estrecha de estas disputas. Entonces, lo que propongo es cambiar la unidimensionalidad por una visión, sin descartar, pero una visión multidimensional. ¿A qué me refiero con esto? Y estos son los libros. Tuve la suerte, gracias a Eduardo y a Roxana, 2017 fue el primero, este es el segundo, 2020, que tiene que ver con esta investigación, y este es el que estoy hablando ahora, el tercero. Que repito, el primero tuvo que ver con no seres humanos, porque partí de la base que los seres humanos son egoístas. Como personas razonables, no egoístas, solucionarían un problema como, tomé 3 casos: Cachemira, las Malvinas y Gibraltar. Solucionarían esa disputa. No sé si te acuerdas después de tanto tiempo. Una de las críticas, que es la misma, porque utilicé metodología, no teoría, metodología rawlsiana, una de las críticas posibles es que es ideal ese marco. Entonces lo que hice, cada libro de estos lleva 3 años aproximadamente, lo que hice en esta investigación es justamente traer explicación e investigación empírica basada en hechos reales, o sea, de la teoría con la realidad. Entonces lo que hago justamente en este nuevo es basado en este empirismo, justamente explicar. Si seguimos con nuestra manera de pensar, estamos teniendo una visión muy estrecha, lo que llamo unidimensional. No voy a explicar todo el libro para justamente hablar de preguntas y respuestas, pero el libro tiene que ver con lo que llamo pluralismo de pluralismos. Este cosmopolitanismo, esta pluralidad de agentes, no tiene que ver solamente con Estados, con los Estados soberanos de Palestina o Israel, Argentina, Reino Unido, Perú y Ecuador. No, tiene que ver a su vez con individuos y comunidades. El caso de que hablaba de comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, ¿sí? Y cómo son aceptadas o rechazadas en la normativa jurídica doméstica e internacional. E individuos, en el sentido de qué rol toman hoy los individuos en derecho internacional y en disputas territoriales. Pueden ser de forma negativa, justamente accionando, dando origen o manteniendo la disputa, o puede ser de forma positiva. Imaginen, hace unos años tuvimos la disputa por el Beagle, ustedes son latinoamericanos, o sea que me imagino que conocen el tema, la disputa por el Beagle entre Chile y Argentina. Como mediador del Reino Unido, casi llegamos a la guerra. Gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II, fue que Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz, y hoy es una de las razones por las que tenemos una muy buena relación con Chile. Pero casi llegamos a la guerra por la intervención de la mediación del Reino Unido. Justamente por la intromisión positiva de un individuo como el Papa Juan Pablo II. Entonces lo que trato de decir es que a la manera de pensar hoy el derecho internacional público es una manera muy estrecha, siendo 2023.
La única normativa internacional que reconoce de alguna manera al individuo es el derecho europeo, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea, que son solamente 4 artículos. ¿Sí? Ni siquiera la Carta de las Naciones Unidas reconoce a los individuos, ni hablar de comunidades. Esto ya tiene que ver con derecho interno. Pero el derecho internacional hoy debería evolucionar un poquito más rápido, porque tanto individuos con derechos y obligaciones como comunidades están bastante dejados de lado. Existe normativa internacional con respecto, por ejemplo, a la población nativa, pero no habla de territorialidad. Habla generalmente, cuando hablamos de poblaciones indígenas, habla de derechos humanos básicos, como acceso al agua, acceso a la tierra, acceso a recursos básicos. Pero no, esto también es intencional, los abogados somos inteligentes. La normativa no incluye el derecho a la autodeterminación en el sentido territorial de la palabra, ¿sí? Lo mismo se replica, y ahora voy a tomar este ejemplo. En las constituciones tenemos 35 constituciones en las Américas, que es parte de mi nuevo libro, el próximo 2025. Todas las constituciones de las Américas incluyen de alguna forma los derechos de los nativos. Somos en eso el continente más avanzado. Sin embargo, está condicionado. Los derechos que tienen los indígenas como comunidad en nuestros territorios tienen que ver justamente con derecho a acceso de cosas básicas como agua, como techo y como habitación, y como alimento. Sin embargo, tenemos el caso, vuelvo a Chile y Argentina, la población mapuche, que imagino que conoce la población mapuche, tenemos conflictos en la zona de Bariloche, en la zona sur de Chile, justamente porque ellos no se reconocen ni como argentinos ni como chilenos, ellos se reconocen como mapuche. Y si uno estudia, esto es uno de mis casos ahora que estoy estudiando para el próximo libro, la palabra mapu significa tierra y che significa ontológicamente ser humano, ¿sí? Entonces ellos, su cosmovisión, que se transfiere en cómo ellos entienden el derecho, ellos entienden parte del territorio. Entonces se trataron de entender esa interpretación cosmológica y jurídica, comparándola con un derecho chileno o un derecho argentino a nivel constitucional, tiene poco que ver. Abro un paréntesis porque en Colombia me preguntaban, ¿y habría que cambiar el derecho? Sí, con mucho cuidado, porque lo que sucede también, que ahí voy al politólogo, es que cuando empezaron estas disputas teníamos aproximadamente 3 grupos definidos como población mapuche. Hoy hay más de 12 pidiendo esos mismos derechos. Entonces, no propongo ya cambiar el derecho, sin embargo, si el derecho se está quedando atrás, es hora de modificarlo, pero hay que ser muy cauto en cómo modificar el derecho, porque si no tenemos las grandes discusiones que hemos tenido en el continente, mayormente católico, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, y Argentina cambia de un día para el otro el derecho, es el gran riesgo de justamente cambiar el derecho sin analizar las consecuencias posteriores. Porque repito, sí es momento de cambiar cómo vemos las comunidades, sí es momento de cambiar cómo vemos al individuo, pero en forma muy cauta. Porque eso es abogado pensando con sombrero político, cualquier decisión política puede traer aparejadas consecuencias jurídicas para esta generación y para futuras generaciones y abrir la caja de Pandora. A su vez, lo que clasifico estas partes, individuos, comunidades y estados, dependiendo, acá utilizo teoría de juego, cómo participan o qué actuar tienen en la disputa territorial. Los anfitriones son aquellos que crean o definen la disputa. Por ejemplo, Malvinas sería el caso del Reino Unido y Argentina son los anfitriones. O Pakistán y la India en el caso de Cachemira. O Palestina e Israel en el caso del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, tenemos más partes, los participantes. Si los anfitriones le dan permiso o no de participar o simplemente son invitados. Para el caso, para poner un ejemplo que me toca, para el caso de Argentina, los malvinenses son simplemente invitados, no tienen ni voz ni voto, legal o político. En cambio, para el Reino Unido, los malvinenses son participantes. El Reino Unido, y esto es una posición jurídico-política clara, la pueden ver incluso en la página oficial de las Malvinas, el Reino Unido no se va a sentar en ninguna mesa de negociación a menos que sean 3 partes: los malvinenses, los argentinos y los representantes del gobierno británico. Entonces, dependiendo qué dicen los anfitriones, política y jurídicamente voy a ser reconocido o no como participante o invitado. Simplemente estoy ahí para ver. Esto no hablo porque tiene que ver ya con terceros estados, como por ejemplo Estados Unidos o Rusia, que pueden o no, de acuerdo, pueden ser simplemente estar viendo la disputa, entre comillas, o pueden tener algún tipo de injerencia indirecta, ¿sí? Pero bueno, no voy a estar. Contextos. Tendemos a hablar de lo global, pero nos olvidamos que hay otros niveles, como el regional y el doméstico.
En el caso de los nativos que explicaba, el derecho internacional no es suficiente, tenemos que, como hay otro ejemplo, el concepto de territorio. Cuando tuvimos laudos de la Corte Internacional de Justicia definiendo el caso acá entre Perú y Ecuador, o el caso entre Colombia y Nicaragua, y hablan de territorio. Pero la aplicación, la ejecución de esos fallos jurisdiccionales tiene que ver con cómo se interpreta ese derecho internamente. Y territorio también, a su vez como las poblaciones indígenas, el concepto de territorio está incluido en todas nuestras constituciones nacionales. Y cada juez peruano, cada juez argentino, cada juez colombiano, va a interpretar el laudo internacional de acuerdo a la interpretación doméstica de él. Es por eso que nosotros no tenemos esos problemas, pero sí hay problemas en Medio Oriente, o hay problemas en zonas como Cachemira, en donde la interpretación distinta en el derecho doméstico del concepto que no ha sido definido a nivel internacional trae distintas interpretaciones, ¿sí? Entonces justamente lo que hago es, estos remedios de los que hablaba hoy, entre ellos la Corte Internacional de Justicia, a menos que tengamos, o la OEA, a menos que tengamos una coordinación entre estos tres niveles, vamos a continuar teniendo disputas. Y para finalizar las últimas plantillas, más allá de lo fáctico, lo axiológico, que lo voy a explicar esta parte, voy a hacer un hincapié en lo normativo. Utilizo el real o base normativa a propósito, no hablo de lo legal. Porque aquí el sistema normativo legal no es el único en juego en estas disputas. Tenemos otros sistemas como es el sistema normativo moral y el religioso. O justamente le decía, traje que si hay alguna pregunta, los tres textos madres de las religiones abrámicas, el Torá, la Biblia y el Corán, es parte de mi investigación, es futura publicación, eso no lo he publicado. Cuando hay tanta mala interpretación, obviamente intencionada, tanto del Islam como del judaísmo, de los textos bíblicos que en realidad tienen el mismo autor, si ustedes creen en Dios, o autores humanos, si ustedes no creen en Dios, pero el contenido es el mismo. Tiene que ver con una gran manipulación y mal interpretación, como por ejemplo en el caso de Hamas utilizar como escudos humanos a mujeres y niños, justamente para perpetuar este accionar de Israel. ¿Sí? Esto tiene que ver con una manipulación política utilizando justamente un sistema normativo no legal, que es el sistema religioso. Es muy fácil criticar una religión, bueno, lean los textos bíblicos, lean los textos islámicos, lean el Torá. Tiene poco que ver con el fundamentalismo que hoy tiene, por ejemplo, Irán, que está detrás de Hamas y que estuvo detrás de la bomba en la AMIA en Buenos Aires hace unos años. Esto no es lo que dice el Torá, no lo dice el Islam y no lo dice la Biblia. Pero repito, tiene que ver con cuánta injerencia lo normativo no legal tienen estas disputas. Y justamente tiene que ver distintos objetos con el objeto que llamo metafísico, de acuerdo a lo que Alá diga o de acuerdo a lo que Dios diga, esta guerra es justa o esta guerra es injusta. De nuevo, manipulación, lean los textos, eso me he encargado yo, es parte de mi investigación que no la he publicado, futura publicación. Pero justamente que después tiene injerencia en sistemas jurídicos como por ejemplo en Pakistán, en Medio Oriente, y casos como los LGBT y la pena de muerte. Mala interpretación de los textos bíblicos o de los textos abrámicos, ¿sí? Porque ninguna de ellas condena de alguna forma, salvo los levíticos, que es un caso particular de una de las 12 tribus judías, que los tres textos religiosos coinciden, pero eso tiene que ver con otra interpretación, no con el LGBT, sino que simplemente debían servir a Dios solamente, a ningún otro ser humano, sino solamente a Dios. Pero bueno, otro tipo de charla. Bueno, lo que estoy tratando de hacer, y ahí concluyo, 5 minutos, un enfoque solamente legal, un enfoque solamente político, un enfoque solamente científico no sirve para analizar primero y solucionar después estas disputas. Lo que necesitamos sí es obviamente incorporar la racionalidad, ciencias como la ciencia jurídica, expertos en derecho internacional público, ciencias como la ciencia política o expertos en relaciones internacionales, sociología, historia, seguramente sí la parte racional, pero también la parte no racional, ¿sí? Y acá no hablo de psicología, acá hablo simplemente de manipulación, nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acá pongo un caso que me toca, porque entiendo bien en ese sentido a los palestinos, a los israelíes o a los crimeanos. Hay dos historias o dos elementos que unen a la Argentina. Uno es el fútbol, el otro es Malvinas. Malvinas es parte del ADN argentino. ¿Por qué? Porque se nos educa de esa manera.
De esa manera se educa al israelí, se educa al palestino. No es victoria, victoria se define como ver sufrir al otro. En este tipo de sociedades, victoria no se define como ganar Malvinas o ganar Jerusalén, se define como ver sufrir al otro. Y esto tiene que ver con elementos no racionales, ¿sí? Que en nuestras disciplinas no incorporan en la investigación. Entonces, este tipo de cuadro simple que presenté al principio, de cualquiera de las disputas, simplemente yo lo redefiní con 3 partes, tiene que ver con, esta es mi propuesta, esta propuesta multidimensional, que no son solamente Malvinas, Reino Unido y Argentina, Cachemira, la India y Pakistán, Palestina, Israel. Esto no es tan simple como eso. Estados Unidos tiene gran intervención. El Reino Unido, Rusia, China y la India en particular tienen gran intervención en todas estas disputas, como hay la mayoría de ellas. Y principalmente en cuestiones como la Antártida, esto ya se los anticipo. Lo que hoy vemos, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar, los próximos conflictos van a ser la Antártida y Cachemira. El agua, esos son los conflictos. Hoy es el petróleo. Poco interesa a la gente, hoy es el petróleo. No lo voy a ver, esto yo calculo que será la próxima generación o 2 generaciones más. Vamos a ver, a menos que cambiemos el sistema, vamos a ver atrocidades en otras partes del globo por otros recursos naturales. Entonces justamente lo que propongo es eso, redimensionar o no reconceptualizar, no hablo de distintos conceptos, sino simplemente de cambiar. ¿Y cómo? Bueno, hablo de dimensiones, no voy a hablar de tiempo y espacio, no da, pero la persona con IQ básico, con un título, yo tengo 7 títulos, y siempre lo digo de una manera pedante, sino porque tiene que ver justamente con esa cosmovisión, ¿no? Esa visión integral. Un abogado tiende, o un politólogo, o un internacionalista tiene que ver en forma vertical, a lo Putin. ¿Soy soberano o no soy soberano? La pirámide que señala. O si soy un poco democrático, si traigo liberalismo, ciencia política, puedo ver en forma horizontal, los estados soberanos son iguales, ¿sí? O todos los seres humanos son iguales independientes de raza, credo, religión. O alguna transversalidad, ¿sí? En el sentido de que dependiendo de dónde esté soy más o menos igual, más o menos estado, pseudo-estado o cuasi-estado. Pero voy un poco más allá y hablo de no lineamiento. Por ejemplo, no voy a explicar todas, pero el caso de conflictos o de disputas territoriales autorreferidas. Cuando es el mismo líder o el mismo gobierno el que crea el conflicto, lo mantiene. A Malvinas, cuando fue la década del 80 y teníamos el gobierno militar, le convenía a Malvinas justamente porque la junta militar estaba perdiendo poder. Tuvimos el Mundial en el 78 como golpe de efecto, resultó unos años y después tuvimos Malvinas. La historia es que Margaret Thatcher hizo lo mismo. Tiene que ver con mi experiencia de vida. Margaret Thatcher, no muy querida en el noroeste inglés al día de hoy porque el país estaba quebrado financieramente, gracias a su gobierno la educación tuvo problemas, paros en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Margaret Thatcher, gracias a que gana la guerra, gana dos periodos más. Y gracias a que nosotros perdimos la guerra, tuvimos la democracia al año siguiente. Entonces lo que hablo justamente, pero esto puedo poner, porque tengo muchos alumnos de máster de África. Los mismos ejemplos puedo hablar de África. Las mismas tribus, que en este momento son los gobiernos en distintos países como Nigeria, como Uganda, ellos mismos crean y perpetúan. Esto tiene que ver con un conflicto autorreferenciado, que tiene que ver poco con la verticalidad o la horizontalidad. Es el mismo Estado o el mismo ente normativo perpetuando el conflicto. Y tiene que ver con lo que estamos viendo en Palestina, Israel. No se soluciona justamente porque no hay interés en solucionarlo. De nuevo, no explico todo, simplemente para tomar un ejemplo, es como pensar un poquito fuera de lo que tenemos. Esto no lo voy a hablar. Las conclusiones, que simplemente acá las digo de forma de pregunta, hablo de una especie de derecho universal. Si ustedes están en Kelsen, él hablaba de derecho nacional, superior al internacional o viceversa, y habló de una tercera posibilidad que nunca estudió, la coordinación. Yo justamente hablo de coordinar, principios básicos, en lo que llamo cosmopolitanismo positivo exclusivo, ¿sí? Sin elementos morales. Pero bueno, esa es una conclusión abierta porque no me va a dar el tiempo. Y el último minuto, una invitación abierta, que lo voy haciendo por todos los países donde presento en las Américas. Ya te he confirmado para el próximo libro, entonces la invitación ya son 10 capítulos, ya tengo escrito 4. La invitación es abierta para aquella persona que quiera ser partícipe o colaborador del libro.
Obviamente se ponen en contacto, dejo mis detalles o Eduardo los tiene y están más que invitados. Obviamente los reconozco en la participación, tienen que ser bilingües y además la condición principal es que las regalías las dono a la Fundación Angélica Goulart, que es una fundación que trabajamos hace muchos años, más de 34 años, en Río de Janeiro, Brasil, con chicos y adolescentes. Así que la invitación está abierta para el Perú en general y Lima en particular. Finalmente, esto termino con Borges y una cita que traduzco al inglés porque no es muy conocido en el mundo anglosajón. Algunas personas conocen, pero no es muy conocido. Distintas tribus, con distintas religiones, distintos lenguajes, etc., tomaron la rara decisión de focalizarse, en vez de sus diferencias, en sus afinidades.